To you, Spanish ladies, farewell and adieu. To you, ladies of Spain, for we've received orders to sail for old England, but we hope in a short time to see you again. We'll rant and we'll roar like true British sailors. Lo visible y lo invisible. Un podcast sobre iconología e iconografía cristiana, por Ramón Gesto de Dios. Temporada 1. Episodio 2, julio de 2025. Santa Bárbara. Bienvenidos a lo visible y lo invisible, simbología en el arte cristiano. En este espacio exploramos las huellas de lo sagrado en las imágenes, los relatos y los símbolos que han dado forma a la historia del cristianismo. Hoy viajamos al corazón de una figura poderosa, enigmática y luminosa. Santa Bárbara, la santa de la torre, del rayo, del martirio y también del consuelo frente a la muerte súbita. ¿Qué hay tras sus imágenes con torres y cañones? ¿Por qué se la invoca en tormentas y en guerras? ¿Y cómo su historia ha sobrevivido al tiempo, incluso cuando fue apartada del calendario litúrgico? Acompáñame en este recorrido por su vida, sus símbolos y las obras de arte que aún nos hablan en silencio desde los muros de iglesias y museos. Biografía. La leyenda dorada, esa gran recopilación de vidas de santos escrita en el siglo XIII por Jacobo de Voragine, nos ofrece un relato profundamente simbólico sobre Santa Bárbara. Se dice que era hija de un hombre llamado Dioscoro, un pagano rico y severo. Temiendo que su hija se viera corrompida por el mundo, mandó construir una torre para encerrarla, aislándola del contacto con otras personas y sobre todo del cristianismo que comenzaba a extenderse por el Imperio Romano. Pero fue en esa torre donde ocurrió lo contrario de lo que Dioscoro deseaba. Bárbara, reflexiva y observadora, comenzó a cuestionar los ídolos que se le presentaban, y cuando su padre ordenó construir una estancia privada con 2 ventanas, ella ordenó que se añadiera una tercera, como símbolo de la Santísima Trinidad. Fue ese gesto, añadir una simple ventana, el que delató su conversión. Su padre, furioso, la entregó a las autoridades. Bárbara fue azotada, desgarrada con garfios y expuesta al fuego, pero según la leyenda, cada herida que sufría era sanada milagrosamente por un ángel. Incluso se cuenta que, durante su prisión, se le apareció Cristo para consolarla. Finalmente, Dioscoro mismo se encargó de ejecutarla. Subió con ella a una montaña cercana y allí la decapitó. Pero al regresar, un rayo lo alcanzó y lo fulminó, como castigo divino por su crimen. Desde entonces, Bárbara ha sido invocada como protectora frente a la muerte súbita, el fuego, los rayos y los peligros que caen sin aviso. Iconografía. La figura de Santa Bárbara es rica en símbolos. Cada uno de ellos nos habla no solo de su martirio, sino también de su papel espiritual. La protección frente a lo inesperado, la firmeza ante la violencia y la claridad interior incluso en el encierro. Veamos algunos de ellos. La torre de 3 ventanas. Es el símbolo más reconocible. Representa su encierro, sí, pero también su iluminación. Esas 3 ventanas añadidas por ella misma son una afirmación de fe en la Trinidad. La torre puede aparecer cerrada o abierta, con o sin escalera, e incluso con Bárbara asomada. La palma del martirio. Atributo tradicional de todos los mártires cristianos. En Santa Bárbara señala su victoria espiritual, su resistencia ante la tortura y su fidelidad a la fe hasta el final. El rayo o la nube tormentosa. Aunque no siempre aparece, alude a la muerte de su padre, fulminado por un rayo tras decapitarla.
Este detalle convierte a Bárbara en protectora frente a tormentas, rayos, explosiones y muertes súbitas. La espada, instrumento de su ejecución, representa tanto la violencia sufrida como la firmeza de su testimonio. En muchas imágenes aparece sosteniéndola con serenidad o a sus pies, como símbolo de justicia divina. El cáliz con la hostia. En representaciones modernas aparece a veces con un cáliz en la mano, símbolo del viático que habría pedido antes de morir. Este atributo no pertenece a la iconografía más antigua, pero se popularizó a partir del siglo XVII, especialmente entre soldados y órdenes militares. El cañón o la torre artillera. A partir de la Edad Moderna, Santa Bárbara se convierte en patrona de artilleros, ingenieros, militares, mineros y artificieros. El cañón se incorpora como atributo, simbolizando la protección divina frente al peligro explosivo. Es la técnica en manos del espíritu. La corona. Aparece frecuentemente como signo de virginidad y realeza espiritual. A veces está formada por pequeñas torres, reforzando su atributo principal. El libro, presente en muchas imágenes, representa su sabiduría, su conversión consciente al cristianismo y su vida interior. El perro blanco, atributo raro. En algunas representaciones populares aparece con un perro blanco a sus pies, posible símbolo de fidelidad. No forma parte de la iconografía tradicional, pero ha sido recogido en imágenes devocionales locales. Con estos símbolos, Santa Bárbara se presenta como una figura compleja, mártir, virgen, sabia y protectora, invocada no solo por quienes temen la violencia, sino también por quienes buscan mantener la fe, incluso en medio del encierro y la oscuridad. Ejemplos en el arte. Aunque Santa Bárbara ha sido representada de muchas maneras a lo largo de los siglos, hoy quiero detenerme en dos versiones muy distintas, ambas conservadas en el Museo del Prado. La primera es una tabla renacentista del pintor italiano Parmigianino. Es una imagen serena y elegante. Bárbara aparece de perfil, vestida con suavidad, sosteniendo en una mano la palma del martirio. A su lado, la torre, símbolo de su encierro y de la Trinidad. Está representada con sobriedad, casi como si flotara. El fondo es neutro, sin paisaje ni escenario narrativo, lo que refuerza la impresión de contemplar no una escena, sino un símbolo. Es una imagen para la meditación, para la devoción silenciosa. Esta pequeña tabla fue pintada en torno a 1522 o 1523, probablemente para un encargo privado. Pasó por las colecciones de la princesa Giulia d'Este y del cardenal Alessandro d'Este, en Italia, y más tarde fue adquirida por la monarquía española, figurando ya en el Real Alcázar de Madrid a finales del siglo XVII. Hoy forma parte de la colección permanente del Museo del Prado. Muy diferente es la pintura del llamado Maestro de Becerril, realizada hacia 1520, en el tránsito entre el gótico final y el primer renacimiento en Castilla. Aunque actualmente no se encuentra expuesta al público, esta obra forma parte de los fondos del Prado y procede de la antigua iglesia de San Nicolás de Becerril de Campos, en la provincia de Palencia. En ella, Bárbara aparece en un espacio arquitectónico simbólico, con la torre claramente representada a su lado. El fondo dorado, la frontalidad de la figura y el uso de símbolos visibles, como la palma del martirio, nos sitúan en una tradición devocional que aún bebe de lo medieval, pero con una voluntad narrativa clara. Aquí los atributos no flotan, están integrados en la escena como parte de su historia. Ambas versiones nos ofrecen lo mismo, una santa, una torre, una fe, pero lo hacen con lenguajes distintos. Uno habla con líneas elegantes y vacíos dorados, el otro con arquitectura, narración y materia. Y sin embargo, en los dos brilla lo mismo, la resistencia luminosa de quien eligió creer aunque todo estuviera en contra.
Reflexión. Santa Bárbara es una figura curiosa. Encerrada por su padre, encerrada en una torre, encerrada en una imagen. Durante siglos ha sido invocada en lo invisible. Cuando estalla una tormenta, cuando se oye un trueno, cuando hay riesgo de explosión o de muerte súbita, se ha convertido en una especie de guardiana del instante en que todo puede cambiar. Pero más allá del rayo o del martirio, hay algo que nos interpela hoy. Esa mujer que, desde su torre, eligió mirar más allá, que se negó a obedecer simplemente por obedecer, que pidió una tercera ventana, un símbolo que aún resuena. Abrir una mirada nueva, incluso en medio del encierro. Tal vez por eso sigue viva, aunque ya no esté en el calendario litúrgico, porque no es solo la patrona de los artilleros, sino también de quienes viven bajo amenaza, de quienes, aún rodeados de muros, eligen pensar, eligen creer, eligen ver. Despedida. Gracias por acompañarme en este recorrido por la figura de Santa Bárbara, su historia, sus símbolos y su presencia silenciosa en la historia del arte. Te espero en el próximo episodio de Lo visible y lo invisible, donde seguiremos explorando lo que las imágenes sagradas aún nos susurran. Hasta entonces. Las imágenes no son solo arte, son puertas abiertas al misterio. Si valoras este tipo de contenido y quieres ayudar a que podamos seguir investigando y compartiendo estas historias, puedes hacer una pequeña aportación a través de Ko-fi. Encontrarás el enlace en la descripción del episodio. Cada gesto cuenta y tu apoyo nos permite seguir creando con libertad y profundidad. ¡Gracias! We've received orders to sail for old England, but we hope in a short time to see you again. We'll rant and we'll roar like two British sailors. We'll rant and we'll roar all on the salt seas until we strike soundings in the channel of old England. From Newsham to Scilly, 'tis 35 leagues. We have our ship too, with a wind from southwest, boys. We have our ship too, deep soundings to take. 'Twas 45 fathoms with a wide sandy bottom, so we scored our main yard and up channel did make.